Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fue un fin de semana muy activo en cuestiones deportivas aquí en la Ciudad de México y uno de los principales eventos precisamente fue la eliminatoria que tuvieron las selecciones mexicanas de rugby, tanto la varonil como femenil, para calificarse a torneos tan importantes como la Copa del Mundo de la especialidad a realizarse en San Francisco y también como los Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en Barranquilla el próximo año. Al final de este torneo, la selección femenil obtuvo ya su histórico boleto al Mundial de la especialidad. El Campo Marte en la Ciudad de México recibió este fin de semana el torneo clasificatorio de Rugby 7 para la Copa Mundial de San Francisco y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla en la eliminatoria regional RAN. Las selecciones de México, tanto varonil como femenil, se mostraron muy felices al poder jugar en casa frente a su afición. Un paso más para el desarrollo del deporte en el país, ¿no? Con esto esperamos inspirar a que la gente empiece a entrenar más, se involucre más en el deporte desde niños chiquitos, etcétera. Sí, es muy importante para nosotras que vengan a apoyarnos, que nos estén viendo y pues así que la gente se entere de estos partidos para que conozcan el rugby y se den cuenta de que es un deporte muy padre. La competencia femenil se llevó a cabo bajo el formato round robin, en un solo grupo, con los equipos de Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Guyana, Bermuda, República Dominicana y Guyana Francesa. Mientras que la competencia varonil se dividió en 3 grupos, con las selecciones de Guyana, Barbados, Caimán, Jamaica, Bermuda, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao, Islas Vírgenes Británicas y México. No, pues un sueño, ¿no? Porque yo creo que la meta de cualquier deportista de alto rendimiento es llegar a una Copa Mundial. Entonces, pues para nosotros va a ser lo mejor, ¿no? La mejor oportunidad de estar ahí y pues hacer el mejor papel que podamos. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Nada más destacar que la selección varonil no consiguió su pase a la Copa del Mundo, pero sí para los Juegos Centroamericanos y del Caribe al quedar en el segundo lugar de esta eliminatoria. El boleto de la Copa del Mundo se lo ganó Jamaica. Y bueno, ayer precisamente en Paseo de la Reforma se montó una pista atlética para dar paso a la competencia Somos Rápidos, esta carrera de 100 metros en las que todos, absolutamente todos los que quisieran podían participar. Llegó la prueba máster del atletismo, los 100 metros planos a Paseo de la Reforma. Y es que como parte de las actividades para fomentar el deporte entre los ciudadanos dentro del paseo ciclista realizado los domingos, se instaló este fin de semana una pista de 100 metros para que los asistentes desde niños, jóvenes y adultos pudieran disfrutar y retarse a conseguir el menor tiempo posible. Es una carrera de activación, de poder convivir con la familia, de tener a tantos niños aquí corriendo 100 metros planos, que es una distancia pues bastante fácil, relativamente hablando, para que la gente pueda activarse. Un momento donde familias que venían de alguna de las carreras realizadas en la capital, otros de andar en bici y alguno que otro turista aprovechó para realizar esta actividad, la cual fue gratuita y donde al final se les entregó una medalla y un diploma. No, pues me parece una buena idea. Me pasé un buen rato con mi familia, les gustó mucho a mis hijos, se entusiasmaron y está muy padre como reto para la gente que no está acostumbrada a hacer ninguna actividad. 100 metros das lo que puedas y el chiste es estar aquí haciendo ejercicio. Durante la actividad hubo visores del Instituto del Deporte de la Ciudad de México para detectar nuevos talentos y así impulsar su crecimiento deportivo. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer también se realizó la carrera Global Energy, este evento que tuvo que ser pospuesto precisamente por el sismo del 19 de septiembre. Por fin se llevó a cabo el día de ayer. Entre las 3 categorías que hubo, las 3 rutas, una caminata recreativa de 3 kilómetros, la carrera de 5 y la carrera de 10 kilómetros, participaron casi 20,000 personas. Se realizó una edición más en la Ciudad de México de la Global Energy Run, una carrera que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo con el objetivo de impulsar el deporte y unir culturas. El Monumento a la Revolución fue testigo de la participación de más de 20,000 corredores, quienes recorrieron las rutas de 5 y 10 kilómetros, así como una caminata de 3 kilómetros, pasando por el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y Tlatelolco. Es una carrera muy buena, una ruta diferente, la verdad
Pues estuvo muy buena la ruta, o sea, fue diferente a otras partes que luego la hacen más hacia arriba, hacia Las Palmas, todo eso. Estuvo buena la ruta y pues muy buena organización de la carrera. Fabulosa, me encanta, somos como una gran familia, muchísima gente, me encanta ver todo de verde y el esfuerzo, ¿no?, de todo el mundo. Esta carrera fue emotiva para los corredores, ya que en un principio estaba programada para correrse el pasado mes de septiembre, pero tras el sismo del 19, el evento fue pospuesto. Realmente entendimos que México no estaba en ese momento preparado para esta carrera, pero bueno, ya estamos aquí, la cumplimos 10 kilómetros y esto va por México. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Resultados de los cuartos de final ya de vuelta de la Apertura 2017, quedaron definidas ya las semifinales. Vamos a ver los resultados primero de este fin de semana. El sábado, Tigres 1-1 sobre León, sin embargo la mejor posición en la tabla califica a los Tigres. Monarcas Morelia le gana 2-1 al Toluca, también la mejor posición en la tabla, a pesar del empate en el marcador global, le da el pase a Monarcas Morelia. Monterrey le pasó por encima al Atlas y se perfila como favorito, amplio favorito para ser campeón, 4-1 al Atlas. Y el América y el Cruz Azul 0-0, también la tabla califica al América. Es un hecho, Paco Gémez dejará de ser el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Y de esta manera, ¿cómo quedaron definidas las semifinales? Antes de eso el hashtag, porque estuvieron muy activas las redes sociales ayer. Bueno, así están las semifinales. A ver, ¿cuál? Ahí está. Así estuvieron hablando las redes sociales ayer del clásico joven, el partido entre América y Cruz Azul. Era de esperarse, la expectativa estaba sobre esta serie. Me comí mis palabras, dije que era la más atractiva y fue la peor de las 4. Y ahora sí, ¿cómo quedaron definidas las semifinales? Así quedaron, hoy al mediodía se dan a conocer fechas y horarios. Monterrey enfrentará a Morelia y los Tigres al América. Hay que decirlo, es real, de los 4 equipos, el que en peor momento llega es el América. Favorito para ser campeón el Monterrey, y todo indica que es muy probable que será una final regia entre Monterrey y los Tigres. Y bueno, ya para despedirme, Alejandra, tomamos este video. Cuando me lo encontré, estaba posteado y me parecía así justo. Era un post excelente para el video que vamos a ver. Decía, cuando te avisan que después de 3 meses de estar lesionado que puedes regresar a trotar por lo menos, esa es la felicidad que te causa. Vamos a ver la habilidad que tiene este hombre para manejar la caminadora. Vamos a verla. Parecería sencilla. No creo que no es. O sea, llevar el ritmo de la Tiene cinta. hasta fans, escuché sus gritos. Y aparte ve el ritmo que tiene muy buen ritmo. Y se avienta hasta una pirueta, a ver si ahorita lo se avienta una pirueta y todo. Ahí está, mira. Se avienta la pirueta y todo. Tenía encantados a todos los del gimnasio, menos al del fondo a la izquierda, que él estaba en lo suyo corriendo. Es el amargado del sí. Es como el memito del gimnasio, que estaba enojado ahí, el que estaba corriendo ahí a la izquierda. Oye, este video, ¿sabes a quién se lo voy a enseñar? Se lo voy a enseñar a Marco Silva, que él nos presume sus videos, que cuando esté en la corredora estudia inglés. Aprovecha ese tiempo y practica. Para ver si practica inglés. Si copia la rutina. Ajá, que aproveche para practicar pasos de baile.